Era un día cualquiera en mi vida, pero la rutina me pesaba como un manto opresor. Observaba a Ricardo mientras él leía el periódico en la mesa de la cocina. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, dibujando sombras en el suelo. Su rostro, a pesar de la tranquilidad del momento, mostraba la misma expresión que había tenido durante años: la indiferencia. Yo, por otro lado, sentía que mi vida se deslizaba entre mis dedos como arena. Me preguntaba si siempre sería la tía bonita, la que todos admiraban en las reuniones familiares, pero que a la hora de la verdad se encontraba sola. ¿Vas a hacer algo especial hoy?, me preguntó Ricardo sin levantar la vista del periódico. Su voz era monótona, como si recitara un guión que ya conocía de memoria. No lo sé, tal vez salir a caminar un poco, respondí, tratando de sonar entusiasta, pero en el fondo, sabía que no había nada realmente emocionante en eso. La verdad es que me sentía atrapada en un matrimonio que se había vuelto más una costumbre que un amor. Con cada día que pasaba, la rutina se hacía más pesada. Las cenas, las charlas sin sustancia y las caricias que antes me hacían sentir viva, ahora se habían convertido en gestos mecánicos. Era como si una parte de mí hubiera dejado de existir, y lo peor era que Ricardo parecía no darse cuenta, o tal vez no le importaba. La llegada de Lucas a mi casa fue como un soplo de aire fresco en un día caluroso. Era mi sobrino, un joven de 22 años que venía a pasar el verano con nosotros. Desde el primer momento en que lo vi, su energía vibrante iluminó la habitación. Tenía esa chispa de juventud que yo había perdido hace tanto tiempo. Cuando entró en casa, con su sonrisa radiante y su risa contagiosa, no pude evitar sentir que algo en mí despertaba. «Tía Roberta, qué gusto verte», exclamó Lucas, envolviéndome en un abrazo que me hizo sentir como si el mundo exterior se desvaneciera. «Hola, Lucas, ¿listo para el curso de verano?», le pregunté, tratando de ocultar mi emoción. «Seguro, pero antes quiero explorar un poco. ¿Me acompañas?». «Claro, vamos a dar una vuelta», respondí, sintiendo como si una chispa de aventura se encendiera en mi interior. El día se deslizó entre risas y conversaciones profundas. Lucas hablaba con una pasión que me cautivaba, y mientras caminábamos por el parque, me di cuenta de que me estaba divirtiendo de una manera que no había hecho en años. Su forma de ver la vida, su curiosidad y su despreocupación eran contagiosos. Al caer la noche, nos sentamos a cenar con Ricardo, quien parecía distraído por el teléfono. La mesa estaba llena de risas y anécdotas, pero yo solo podía centrarme en las miradas furtivas entre Lucas y yo. En un momento, nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué pasa, tía? ¿Te ves pensativa?». Lucas rompió el silencio, su sonrisa iluminando su rostro. «Solo reflexionando sobre la vida», respondí, tratando de desviar la atención. «¿La vida? ¿Qué es eso?», dijo entre risas. «Vamos, es verano. Deberías disfrutarlo más». «Quizás tienes razón», murmuré, sintiendo que mis palabras estaban cargadas de una verdad que aún no podía aceptar. A medida que la cena avanzaba, la conexión entre Lucas y yo se hacía más palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire se volvía denso con una tensión que no podía ignorar. Había algo prohibido en la forma en que me miraba, como si viera más allá de la tía y la mujer que había olvidado ser. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en él. Su risa, su energía, la forma en que me hacía sentir viva, pero también sentía un peso en mi pecho, un recordatorio de que mis sentimientos eran complicados, peligrosos incluso. ¿Qué pasaría si esta nueva chispa se encendía en una llama? ¿Podría permitirme sentir algo tan intenso en medio de un matrimonio que parecía desvanecerse? Las preguntas danzaban en mi mente mientras me sumía en el sueño, y aunque cerraba los ojos, el rostro de Lucas no se desvanecía. Mi vida había comenzado a cambiar, y yo, sin saberlo, me encontraba en la antesala de un dilema que podría cambiarlo todo. La tarde se deslizaba lentamente, y la luz dorada del sol se filtraba a través de las cortinas de la sala, creando un ambiente acogedor y casi irreal. Lucas y yo habíamos pasado el día juntos, riendo y hablando de cosas triviales, pero en ese instante, cuando nos encontramos solos, la atmósfera cambió drásticamente. El silencio se volvió pesado y, a pesar de que las palabras se amontonaban en mi mente, ninguna parecía adecuada para romper la tensión palpable que crecía entre nosotros. Me recosté en el sofá, intentando parecer despreocupada, pero mi corazón latía con fuerza. Lucas, sentado frente a mí, me miraba con esos ojos oscuros que parecían penetrar en mi alma. «Roberta, ¿alguna vez has sentido que algo está a punto de cambiar en tu vida?», preguntó, su voz suave como un susurro. «Sí, a veces», respondí, sintiéndome expuesta, «pero no siempre sé si es algo bueno o malo». Él sonrió, esa sonrisa que me hacía olvidar todo lo que me rodeaba. «A veces, el cambio es lo que necesitamos, incluso si nos asusta».
Podía sentir la electricidad en el aire, un tirón invisible que parecía acercarnos uno al otro. ¿Qué tipo de cambio?, cuestioné, intentando mantener la conversación en un terreno seguro, pero mis palabras sonaban vacías en ese contexto. No sé, quizás un cambio de perspectiva. Lucas se inclinó un poco hacia adelante, y mi respiración se detuvo. Como ver las cosas de una manera diferente, Roberta. A veces, lo que creemos que es correcto no es lo que realmente queremos. Su mirada era intensa, y antes de que pudiera responder, su mano alcanzó la mía, tocando suavemente mis dedos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un instante, todo lo que conocía se desvaneció. «Lucas», murmuré, pero las palabras se me atoraron en la garganta. No quería que este momento terminara, pero el peso de mi vida, de mi matrimonio con Ricardo, me aplastaba. «Roberta, no quiero que esto sea solo un juego. Siento algo por ti, algo que no puedo ignorar», dijo, su voz temblando ligeramente. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y en ese momento comprendí que estábamos en la misma sintonía, atrapados en esta red de deseos prohibidos. «Pero somos familia», le recordé, aunque en el fondo, mi corazón anhelaba saltar al abismo desconocido que él me ofrecía. «Esto no puede ser, no debería ser. ¿Y qué hay de lo que quieres realmente?». Lucas apretó suavemente mi mano, como si intentara transmitir toda la pasión que sentía. «¿Te sientes viva con Ricardo? ¿O es solo una rutina?». Las preguntas me golpearon como un tambor. La verdad era que mi vida con Ricardo había sido más sobre lo que se esperaba de mí que sobre lo que realmente deseaba. «Es complicado», respondí, sintiendo cómo la confusión se apoderaba de mí. «No sé si estoy lista para dejar todo atrás, pero contigo me siento diferente». Antes de que pudiera pensarlo, Lucas se inclinó un poco más, y ese instante se sintió como un susurro del destino. Sus labios tocaron los míos, suaves al principio, como si estuviera probando el agua antes de lanzarse por completo. Mi mente se detuvo. La culpa, el miedo, todo lo que había construido se desvaneció en ese beso. Era un acto de traición, pero también de libertad. Me sentí viva, como si por fin pudiera respirar. «Roberta», murmuró entre besos, su voz cargada de emoción. «No puedo, no debemos», respondí, aunque mi cuerpo no quería ceder a la razón. La atracción era demasiado fuerte, y en ese momento me olvidé de todo lo que me ataba a la realidad. Finalmente, nos separamos, y el aire entre nosotros se sentía diferente, cargado de promesas y peligros. «Esto cambiará todo», dije, mi voz temblando por la intensidad de lo que acabábamos de compartir. Lucas asintió, su expresión grave. «Lo sé, pero a veces, Roberta, el cambio es lo que necesitamos para ser verdaderamente felices». Era una verdad que resonaba en mi interior, y aunque el miedo me invadía, una parte de mí sabía que no podía ignorar lo que había comenzado entre nosotros. La mañana siguiente de nuestro beso, me desperté con una sensación de desasosiego. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la habitación, pero mi corazón estaba en sombras. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, pero cada rincón de la casa parecía recordarme a Lucas. Su risa, su mirada intensa, el roce de sus labios, todo se había convertido en un eco persistente en mi mente. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de la puerta. Era Ricardo, que entró con su habitual energía, como si nada hubiese cambiado. «Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste?», me preguntó, mirándome con esa mezcla de cariño y rutina que siempre me había parecido reconfortante. «Bien, gracias», respondí, tratando de sonreír, pero, en mi interior, una tormenta se desataba. La culpa me carcomía. ¿Cómo podía mirar a Ricardo a los ojos sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podía seguir con nuestra vida como si nada hubiese pasado? El día avanzó, y cada vez que me encontraba sola, mi mente se llenaba de recuerdos de Lucas. Recordé nuestra última conversación, cómo me había mirado profundamente, como si pudiera ver más allá de mi fachada. «Roberta», me había dicho, «siento que hay algo más entre nosotros, algo que no podemos ignorar». Su voz seguía resonando en mi cabeza, como un mantra que me empujaba a enfrentar mis sentimientos. Al caer la tarde, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Caminé sin rumbo, mis pensamientos enredados como las hojas secas que caían de los árboles. Al llegar a un parque cercano, me senté en un banco, tratando de respirar hondo. Pero en lugar de tranquilidad, sentí una punzada de deseo. Quería estar con Lucas. Quería sentir su cercanía y olvidar todo lo demás. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. «¿Nos vemos en el lugar de siempre esta noche?». Mi corazón latió con fuerza. No podía resistir la invitación. Sabía que era un error, pero la atracción que sentía por él era más fuerte que cualquier razonamiento lógico. Esa noche, llegué al lugar acordado,
un pequeño mirador en el bosque que se había convertido en nuestro refugio secreto. Al verlo, una oleada de emoción me invadió. Lucas estaba allí, apoyado en un árbol, esperando. Cuando nuestras miradas se encontraron, el mundo exterior se desvaneció. «Te extrañé», murmuré, mientras me acercaba. «Yo también», respondió, con una voz cargada de anhelo. «No puedo dejar de pensar en ti». Nos abrazamos, y en ese momento, todo mi conflicto interno se desvaneció. Era como si el peso de la culpa se disipara, dejando solo el deseo. Pero, al separarnos, una sombra de realidad volvió a caer sobre mí. «Lucas, esto no puede seguir así», dije tratando de sonar firme. «Tengo un esposo, una vida. No puedo traicionar a Ricardo. No quiero ser una traición», me respondió, con una intensidad en su mirada que me hacía desvanecer. «Pero no puedo negar lo que siento. Eres diferente, Roberta. Eres todo lo que nunca supe que necesitaba». Me sentí atrapada entre dos mundos. La vida que había construido con Ricardo, llena de estabilidad, y esta nueva e intensa conexión con Lucas, que me hacía sentir viva. «No sé qué hacer», confesé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. «Entonces, simplemente vive el momento», sugirió Lucas, mientras acariciaba mi rostro con su mano. «No pienses en el futuro, solo en lo que sentimos ahora». Y en ese instante, la lógica se desvaneció. Nos encontramos en un beso que era tanto un acto de rebeldía como de entrega. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y solo existimos nosotros dos, enredados en nuestros deseos. Pero, al separarnos, la realidad golpeó de nuevo. «No sé si puedo seguir así», dije, con el corazón desgarrado. «Me siento como una traidora. Quizás somos solo dos almas que se encontraron en el lugar equivocado», respondió Lucas con tristeza en sus ojos. «Pero lo que siento por ti es real». Y ahí, en el silencio del bosque, ambos éramos conscientes de que habíamos cruzado una línea que no podía ser borrada. La pasión y el amor que compartíamos eran un fuego que ardía intensamente, pero también un camino que conducía a un abismo. Mientras me alejaba de él esa noche, el dilema se afianzaba en mi corazón. ¿Podía seguir con mi vida actual, ignorando lo que había descubierto en mí misma? ¿O era hora de enfrentar la verdad y arriesgarlo todo por el amor que me consumía? La respuesta seguía siendo un eco en mi mente, resonando con cada paso que daba hacia casa. La brisa suave de la tarde me acariciaba el rostro mientras me sentaba en el porche, mirando el horizonte con una mezcla de tristeza y confusión. Había tomado la decisión de poner fin a mi relación con Lucas, pero el eco de sus risas y la calidez de sus abrazos aún resonaban en mi mente. «¿Qué estoy haciendo?», me pregunté, sintiendo el nudo en mi estómago. La culpa me envolvía como una manta pesada, pero sabía que era lo correcto. Mi vida con Ricardo, aunque monótona, era lo que había elegido. Con un suspiro profundo, recordé la última vez que Lucas y yo habíamos estado solos. Aquella tarde, el sol se filtraba a través de las hojas verdes, creando un juego de luces que iluminaba su rostro. «Roberta, no puedo dejar de pensar en ti», me había confesado, su mirada intensa como un fuego que amenazaba con consumirnos. «No podemos seguir así, Lucas», respondí, sintiéndome atrapada entre el deseo y la razón. Decidí que no podía ser egoísta. Mi familia, mi esposo, todo lo que había construido sería destruido si continuaba con esto. La idea de herir a Ricardo, aunque nuestra relación estuviera desgastada, me llenaba de un profundo pesar. Recorría la casa, tratando de encontrar consuelo en las pequeñas cosas, pero cada rincón me recordaba a Lucas. El día que Lucas se marchó después de terminar su curso, mi corazón se sentía pesado. «Te voy a extrañar, tía», me dijo con esa sonrisa que iluminaba su rostro. «Yo también, Lucas. Cuida de ti», respondí, mi voz temblando. Era un momento que deseaba que nunca terminara, pero sabía que era inevitable. Nos abrazamos, y ese abrazo se sintió como una despedida de un capítulo de mi vida que nunca quise cerrar. Mientras él se alejaba, una parte de mí quería correr tras él, gritarle que no se fuera, que todo lo que habíamos compartido era real. Pero la otra parte, la más racional, me recordaba el caos que eso traería. Miré su figura desvanecerse en la distancia, y una lágrima resbaló por mi mejilla. «¿Qué he hecho?», murmuré para mí misma, sintiendo que había perdido más que una simple relación. Había perdido la posibilidad de un amor que me había hecho sentir viva. De vuelta en casa, intenté concentrarme en Ricardo, en nuestra vida juntos, pero cada intento era en vano. La habitación se sentía fría y vacía. «¿Roberta?», me llamó Ricardo desde la cocina, sacándome de mis pensamientos. «¿Te gustaría ver una película esta noche?». Su tono era amable, casi esperanzador, pero no podía evitar sentir que era un pañuelo sobre una herida abierta. «No sé, tal vez más tarde»,
respondí, evitando su mirada. Todo bien, solo quiero pasar un rato contigo, dijo él, pero su voz carecía de la calidez que solía tener. Ricardo, necesitamos hablar. Finalmente solté, sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros. ¿Sobre qué? Su ceño se frunció, y su rostro mostraba un ligero rastro de preocupación. Sobre nosotros. Sobre lo que hemos dejado de ser, dije, sintiendo que cada palabra era un golpe en mi propio corazón. Roberta, esto puede arreglarse. Solo tenemos que intentarlo, insistió, pero en su tono había una desesperación que me hacía dudar. Lo he intentado, Ricardo, pero no puedo ignorar lo que siento. Lo que he sentido, confesé, mi voz quebrándose. ¿De qué estás hablando? Su expresión se tornó confusa y herida. No es justo para ti seguir así, añadí, sintiendo que la culpa me aplastaba. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Estás diciendo que ya no me amas? Su voz era un susurro, como si hubiera recibido un golpe mortal. No es eso, es complicado. Traté de explicarle, pero las palabras se atoraban en mi garganta. En ese instante, la realidad de mi confusión se hizo evidente. Mi corazón estaba dividido, atrapado entre un amor prohibido y el compromiso que había asumido. La lucha interna era insoportable. Y mientras miraba a Ricardo, comprendí que cualquier respuesta que diera cambiaría nuestras vidas para siempre. El sonido de risas y música llenaba el aire mientras me acercaba al lugar del matrimonio de Lucas. Un año había pasado desde aquel momento lleno de confusión y deseo, y aunque había tratado de seguir adelante con mi vida, la invitación a su boda había reavivado todas las emociones que creía haber enterrado. Mientras caminaba hacia el jardín decorado con flores blancas y luces brillantes, mi corazón latía con fuerza. ¿Debería haber venido?, pensé mientras miraba a mi alrededor. La alegría de los invitados contrastaba con mi turbulenta angustia interior. Había tomado una decisión consciente de asistir a este evento, pero ahora me preguntaba si realmente era lo correcto. De repente, lo vi. Lucas estaba allí, radiante. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor, y su novia, una chica que apenas conocía, se veía feliz a su lado. ¿Qué estoy haciendo aquí?, me cuestioné. Mi mente recordaba esos momentos robados entre nosotros, el calor de sus labios contra los míos, el susurro de su voz en mis oídos. Aún así, había prometido a mí misma que dejaría todo eso atrás. «Roberta, ¿estás bien?», me preguntó Marta, una amiga de la infancia que se acercó a mí, notando mi expresión distante. «Sí, solo estoy un poco abrumada», respondí, intentando sonreír. Pero en mi corazón, la verdad era diferente. La ceremonia comenzó y todos se acomodaron en sus asientos. Mientras observaba a Lucas intercambiar votos con su novia, sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él?, me pregunté. Sus ojos, que antes me miraban con deseo, ahora estaban llenos de amor por otra persona. Una parte de mí quería gritarle que aún lo amaba, que lo que habíamos compartido no se podía borrar con un simple «sí, acepto». Después de la ceremonia, los invitados comenzaron a celebrar. La música sonaba y todos parecían disfrutar. Decidí que era hora de actuar con normalidad, así que busqué una bebida en la mesa de buffet. Mientras servía, noté que Lucas se acercaba a mí. El corazón me dio un vuelco. «Roberta», dijo. Su voz era suave, casi un susurro. «No puedo creer que estás aquí. Yo también estoy sorprendida», respondí, sintiendo que mi voz temblaba. «Felicidades, Lucas. Te ves muy feliz». «Lo estoy», dijo, aunque su mirada parecía buscar algo más, algo que no estaba presente en el ambiente festivo. «¿Cómo has estado?» «Bien, ocupada», contesté, intentando mantener la conversación ligera. Pero en el fondo, sabía que había tanto que no decíamos. «Me alegra oír eso», dijo, y por un momento, el ruido del mundo desapareció. A veces me pregunto cómo estaría si las cosas hubieran sido diferentes. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran expresar el torbellino de emociones que sentía. La verdad era que nunca había dejado de pensar en él. «Lucas, comencé, pero justo en ese momento, su novia se acercó, interrumpiendo nuestro momento. «Hola, Roberta. ¿Te gustaría unirte a nosotros?», dijo, sonriendo de manera amistosa. «Claro», respondí, forzando otra sonrisa. Mientras me alejaba con ellos, sentí que una parte de mí se desvanecía. A medida que avanzaba la noche, traté de concentrarme en la alegría del evento, pero cada risa, cada brindis me recordaba lo que había perdido. Era como si cada segundo estuviera destinado a recordar mi amor prohibido, a recordarme que Lucas y yo éramos un capítulo cerrado en un libro que aún no estaba listo para ser olvidado. Me alejé un poco, buscando un rincón tranquilo donde pudiera reflexionar. Me apoyé en un árbol, sintiendo la corteza contra mi espalda. «¿Por qué me hice esto?», murmuré para mí misma.
¿Por qué volvía a abrir viejas heridas? Mientras veía a Lucas reír con su novia, una parte de mí se sintió aliviada al verlo feliz, pero otra parte, la más oscura y egoísta, deseaba que todo fuera diferente. ¿Qué pasará ahora?, pensé, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. La vida seguía, pero mi corazón seguía atrapado en un pasado que nunca podría olvidar. La música sonaba suave en el fondo, pero en mi cabeza había un ruido ensordecedor. La fiesta de bodas de Lucas era un mar de sonrisas y brindis, pero yo estaba atrapada en un torbellino de emociones, como si el aire se hubiera vuelto denso. Me sentí un poco fuera de lugar, observando a todos disfrutar, mientras mi corazón palpitaba con recuerdos de un pasado que no podía dejar atrás. De repente, lo vi. Lucas se acercaba, su mirada intensa buscándome entre la multitud. Mi estómago se revolvió, y un torrente de sentimientos reprimidos emergió, como si el tiempo no hubiera pasado. «Roberta», dijo, su voz suave, casi como un susurro. «¿Te importa si hablamos un momento?» Asentí, incapaz de articular una respuesta verbal. Me llevó a un rincón más alejado, donde la música se desvanecía y solo quedábamos nosotros. «No puedo creer que estés aquí», continuó, su mirada fija en mis ojos. «Se siente como si hubiera pasado una eternidad». «Sí», respondí con un hilo de voz. «Han pasado tantas cosas, tanto tiempo». Hubo un momento de silencio, cargado de una tensión palpable. Podía sentir la conexión entre nosotros, como un hilo invisible que nos unía, a pesar de las circunstancias. «No he podido olvidarte», Lucas finalmente confesó, su voz temblorosa. «Mi prometida no sabe la razón por la que me alejé de ti. Era complicado y doloroso». «¿Por qué me lo dices ahora?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Es demasiado tarde, Lucas. Estás a punto de casarte». «Lo sé», dijo, con una tristeza en sus ojos que me desgarró. «Pero no podía seguir adelante sin decirte la verdad. Siempre has estado en mi mente y en mi corazón. No puedo dejar que este día pase sin que sepas lo que siento». Mi corazón latía con fuerza, y la confusión me invadió. ¿Y qué se supone que haga con esta información? No puedo ser la razón de tu infelicidad. «Roberta, tú nunca fuiste la razón de mi infelicidad. Al contrario, siempre fuiste mi luz», respondió, acercándose un poco más. «Mi vida ha sido un caos desde que te dejé. La verdad es que nunca dejé de amarte». La vulnerabilidad en su voz me hizo temblar. Era un momento que había soñado y temido a partes iguales. Pero justo cuando estaba a punto de responder, una risa familiar me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el lugar de la fiesta y vi a mi hermana, sonriendo radiante, acercándose a nosotros con su vestido de novia brillando bajo las luces. El mundo se detuvo. «Lucas, ¿dónde estás?», llamó ella. En ese instante, todo lo que había sentido se volvió un eco distante. La realidad se hizo presente, y la traición se convirtió en un monstruo que amenazaba con devorarme. Lucas miró a mi hermana, y en un instante, su expresión cambió a una mezcla de pánico y culpa. «Roberta», murmuró, pero no quería escuchar. La verdad me golpeó como un rayo. Mi hermana, la mujer que amaba, estaba a punto de unirse a él en matrimonio. La traición y el amor se entrelazaron en un torbellino de emociones. «Lucas, no», murmuré, mientras la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. «No puede ser. ¿Es ella?» «Roberta, por favor, déjame explicarte», dijo él, pero ya no podía soportar escuchar más. Con cada palabra suya, sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué no me dijiste? Estaba tan ciega por lo que sentía que no vi la verdad», grité, sintiendo que las lágrimas caían sin control. Yo no quería que esto pasara. No sabía que este día se convertiría en una pesadilla. «Nunca quise lastimarte», dijo Lucas, su voz llena de desesperación. «Pero lo hiciste. Me lastimaste a mí y a ella», respondí, incapaz de mantener la compostura. «¿Cómo vamos a salir de esto, Lucas?» Y así, en medio de la celebración, mi mundo se desmoronó, dejando solo la confusión y la traición a su paso. Enfrentando esta nueva realidad, sentí que el amor que había compartido con Lucas se transformaba en un dilema emocional explosivo, mientras miraba a mi hermana, ajena a la tormenta que se desataba en mi corazón.